Bueno, pues nuestro Banco de México existe desde 1925. El 25 de agosto de 1925 se fundó nuestro Banco Central y como tal, pues lo que hizo fue venir a poner orden en el proceso postrevolucionario en donde el desorden monetario propio que originó la revolución por el uso de diferentes monedas, de diferentes emisores, con diferentes valores de respaldo. Bueno, pues el presidente Calles, junto con otras personas, tuvo el tino de proponer la creación de un banco central. Aquel banco central que nació el 25 de agosto del año 1925, que ya va a llegar a sus 100 años, fue creado como un Banco de México sociedad anónima. No es autónomo, sino hasta 1994. Pero al haber sido un organismo creado como sociedad anónima, pues el Banco de México inicia justamente su gestión, sus servicios, tanto al gobierno como a la banca comercial, a la banca de intermediación y a la banca de desarrollo. Ese Banco de México Sociedad Anónima, en el que el director general, ese era el cargo que se le daba a quien dirigiría la toma de decisiones en el Banco de México, era una designación directa del presidente de la República como director general. El último director general de ese Banco de México Sociedad Anónima fue Miguel Mancera Aguayo, quien fue ratificado ahora con el puesto de gobernador del Banco de México a partir de el año 1994. Así que en diciembre de 1993, cuando fue publicado en el diario oficial la ley del Banco de México, bueno, pues ahí, habiendo las mejores prácticas en el mundo de los bancos centrales autónomos, fue como se redactó esa ley del Banco de México, repito, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este, este Banco Central, que para nosotros obviamente nace a partir de la creación de esta ley contiene 68 artículos. Afortunadamente no es una ley muy larga que leer, contiene evidentemente los objetivos, los propósitos del Banco Central, sus funciones, el cuerpo de gobierno que lo compone, el tipo de servicios y de representación nacional e internacional que tiene el Banco Central, y se hace especial énfasis a que esta ley que le da creación, que deriva del artículo 28 constitucional, pues sí te da justamente a la letra que el Banco Central será una persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México, ya sin las denominaciones de SA, ya no Sociedad Anónima, sino Banco de México. Y entonces, bueno, pues en el ejercicio justamente de sus funciones como un organismo autónomo, con carácter autónomo, quiere decir, bueno, que si bien es cierto que no se manda por sí solo, es decir, no hay un director general, sino hay un gobernador, se conforma esta junta de gobierno que está compuesta por 4 subgobernadores y un gobernador, los cuales también se define en la propia ley el carácter transeccional, el carácter muy atemporal que tienen en este cuerpo de gobierno estas personas, es decir, no los 5 inician en un mismo momento y no los 5 terminan también en un mismo momento su gestión. Hay una calendarización justamente para, entre otras cosas, por ejemplo, en el puesto del gobernador, no coincida, por ejemplo, con el periodo sexenal de la presidencia de la República, sino que sea transexenio. Por eso es de que inicia a la mitad del gobierno en turno del Poder Ejecutivo, a los 3 años inicia el puesto de gobernador y termina hasta los siguientes 6 años, es decir, dura 6 años, terminaría a la mitad del sexenio del siguiente periodo presidencial. Y pues ese gobernador puede ser ratificado en su puesto, que le otorgue y le ratifique el Senado de la República, y esta gestión del gobernador, bueno, pues en los casos solamente de Guillermo Ortiz y de Agustín Carstens, fueron ratificados por un segundo periodo, aunque como sabemos Agustín Carstens
prácticamente a la mitad, un poquito después de la mitad de su segundo periodo como gobernador del Banco de México, renunció al cargo para irse como a presidir, perdón, el Banco Internacional de Pagos. Así que esto para poner en contexto cómo está justamente conformada esta Junta de Gobierno, que hoy la componen Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, Galia Borja, Irene Espinosa y Victoria Rodríguez Ceja. Pongo todo esto en contexto también porque, como bien es sabido por todos ustedes, bueno, pues al menos 4 de los integrantes de esta Junta de Gobierno hoy del Banco de México fueron propuestos en estos últimos 3 años y medio. Tanto Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, Galia Borja y Victoria Rodríguez Ceja corresponden a propuestas provenientes de la Presidencia de la República para integrarse a la Junta de Gobierno y que el Senado de la República, por ley, ratifica. O bien podía proponer incluso al presidente algún ajuste, algún cambio. No ha ocurrido hasta el momento, desde 1994 a la fecha, que el Senado de la República rechace alguna de las propuestas para ser subgobernador o gobernador de nuestro Banco Central. Así que vale la pena también poner en contexto que estas 4 integrantes que mencioné, salvo con la excepción de Irene Espinosa, han sido propuestos por este presidente de la República. Y eso pues obviamente genera una cierta suspicacia de que pues pudieran traer línea para aplicar sus conocimientos y su toma de decisiones en el Banco de México, influenciados por el haber sido designados por el actual presidente de la República. Después podríamos especular acerca de que quién está más cargadito a ser pro 4T o no es quien esté en esta circunstancia. Aquí también, para poner rápidamente en contexto y entender justamente este asunto de coyuntura que se propicia el día de hoy, tiene que ver con el mandato del Banco de México. Y este mandato está también contenido en el artículo 2 del capítulo 1 de la ley del Banco de México, y es básicamente tres objetivos fundamentales: procurar la estabilidad del poder adquisitivo, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Coloquialmente, lo que escuchamos nosotros de nuestro Banco Central es que el Banco de México combate la inflación. Nada más falso, no es así. El Banco de México no se pone a controlar la inflación. Sí es que conceptualizamos el controlar la inflación como controlar el incremento en los precios de los bienes y servicios que consumimos. No, esa no es su tarea del Banco de México, controlar la inflación así, de meterse a controlar los precios. Y esto lo digo porque, pues de repente en esa incontinencia verbal que tiene Andrés Manuel, pues de repente ha insinuado que el Banco de México debe controlar la inflación. No, espérame. No, porque entonces empezamos a estigmatizar, como lo hace él justamente todas las mañanas, con muchas personalidades, incluidos los periodistas, de estigmatizarlos. Entonces es capaz este señor, en su incontinencia verbal, de estigmatizar también a nuestro Banco de México, incluso culparlo del alza de precios. No. Estas 3 grandes objetivos que les acabo de compartir, que están en el mandato del Banco de México, Banco de México fundamentalmente incide en la demanda de dinero. Procuraré no ser muy técnico en ello, pero en eso incide el Banco de México. ¿Por qué? Porque es un enfoque monetarista, ¿de acuerdo? Bajo el enfoque obviamente keynesiano, es un enfoque después se ratificó más adelante, pues siempre justificando que el fenómeno inflacionario, bajo el enfoque monetarista, es y será siempre un problema de emisión de dinero, excesiva emisión de dinero. Bueno, en eso podríamos incluso entrar también después en discusión, pero los bancos centrales hoy se han modernizado mucho y su caja de herramientas, su instrumental, ya es muy diverso. ¿Por qué razón? Bueno, porque han tenido que enfrentar muchos problemas de coyuntura desde la crisis del año 2001. Entonces, pues la forma en la cual los bancos centrales
allegado de diferentes herramientas, tiene que ver con toda la ingeniería económica y financiera para en sus facultades procurar justamente esto, la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda. ¿Qué es el poder adquisitivo de nuestra moneda? Pues nuestro peso. Y procurar justamente la estabilidad del poder adquisitivo es que con ese instrumental que tiene, incidir, ¿de acuerdo?, en que ese fenómeno que es la inflación, pues no se meta en nuestros bolsillos. Y procurar la estabilidad quiere decir tener un propósito de que la inflación causada por la demanda de dinero no incremente la inflación, pues más allá de un objetivo. Por eso es que también en nuestro Banco Central y en cualquier otro banco central con estas características autónomas, se establece esto que conocemos como inflación objetivo. También después, si surge alguna pregunta al respecto, pues aquí la contestamos. Pero lo que hace nuestro Banco Central entonces es, repito, en la diferente caja de herramientas que tiene, que son muchas herramientas, su propósito fundamental es incidir en la oferta y demanda de dinero. ¿Por qué? Porque el Banco de México tiene el monopolio de la emisión de dinero. Entonces, ese monopolio de la emisión de dinero, pues es dinero que son pagarés, son pasivos del Banco de México. Cada uno de los billetes que usted pueda sacar en este momento de su bolsillo o de su cartera es justamente emisión de dinero, es un pasivo para el Banco de México. Él nos debe. Algunos que querrán decir, bueno, yo tengo incluso por ahí todavía una colección de billetes donde decía el Banco de México debe y pagará al poseedor de este billete de 20 pesos, ¿de acuerdo? Su respaldo en pesos, incluso hasta en plata. Hoy no. Claro está que nuestro peso no dice en God we trust, ¿verdad? Dios confiamos, pero bueno, creemos nosotros, tenemos la confianza de que este monopolio llamado Banco de México en la emisión de dinero, pues no nos va a engañar, ¿de acuerdo? No va obviamente a decirnos que estos billetes, ese papel fiduciario, no tiene un propósito que resolver, ¿no? Sí, resuelve muchos propósitos, pero con ese monopolio que tiene justamente del dinero, nosotros nos convertimos en demandantes de dinero. Voy a poner algunos ejemplos para entender justamente también esta parte de contexto. Si usted recibe una, una transferencia derivada de una remesa familiar porque tiene un pariente por allá y le envía una transferencia, un giro bancario o un giro telegráfico y recibe $350, bueno, pues lo que hace el sistema financiero a través del cual opera el Banco de México es comprarle esos dólares y emitir pesos. ¿Por qué? Porque usted lo que necesita, y por legalidad es la moneda de curso legal en nuestro país, son los pesos. Entonces el Banco de México se pone a emitir dinero, entre otras cosas, porque demandamos dinero y estamos demandando pesos, pues porque tengo un respaldo, que es el giro que me envió mi pariente que está en los Estados Unidos. Yo le entrego esos dólares al Banco de México en contraprestación a los pesos que me está dando. El Banco de México ya compró esos dólares, son de él se los queda. También esto es importante decirlo, porque se convierten en reservas internacionales, pero igual, cuando más demandamos dinero, pues aquí, bueno, pues si Angie es una exportadora de artesanías, pues igual se pone a exportar artesanías, hace su factura y cuando le llega de allá del cliente el pago por su exportación, ella recibe ese aviso de que tiene dólares a su favor, pero como no es una moneda de curso legal con la cual pueda pagarle a sus proveedores, a sus trabajadores, y el consumo de sus materias primas, tiene que convertirlo en pesos y entonces ¿qué hace? Demanda dinero. Entonces justamente lo que hace el Banco Central es satisfacer la demanda de dinero. Pero también nosotros demandamos dinero, por ejemplo, por este canal que conocemos del crédito. Si nos otorgan un crédito a través de una tarjeta bancaria, de las que más común tenemos respaldadas, ya sea por Visa, por Mastercard, a final de cuentas, el banco nos concede una línea de crédito y cuando nosotros vamos y consumimos la despensa, ¿verdad? O un servicio de peluquería o bien la compra de unos tenis y lo hacemos con la tarjeta de crédito, estamos demandando dinero. Aunque lo paguemos después en la quincena si somos totaleros o bien quedemos con el saldo en contra ahí por varios meses. El caso está que estamos demandando dinero. Igual hacen las empresas. Las empresas también piden crédito y empresas de cualquier tipo, pequeñas, medianas, grandototas, también piden crédito. Uno se pregunta, ay, caray, ¿y por qué
las empresas grandototas piden dinero, pues ¿qué no es más barato el dinero de ellos mismos? Pues sí, no hay dinero más barato que el que se posee, el que uno mismo tiene, pero obviamente si quiero crecer, si quiero comprar más equipo, quiero alquilar un local más grande, pues pido crédito porque sé que lo voy a pagar, igual que como hice con la tarjeta de crédito personal, demandamos dinero. Entonces, ¿qué hace el Banco de México en sus instrumentos para meterse justamente ahí en el mercado de esa demanda de dinero y no se da gratis? Ah, pues entonces se establece una tasa de interés llamada de referencia, a la que denomina una tasa de interés interbancaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa tasa de interés lo que hace es, le garantiza, por eso lo puse primero en el contexto de que propicia el sano desarrollo del sistema financiero. Lo que hace el Banco de México es que sabe que el sistema bancario pues funciona no tan perfectamente. Y entonces posiblemente los bancos en uno de los días, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, a lo mejor lo que demande es dinero a esos bancos. Entonces esa tasa, les dice el Banco de México, yo a esta tasa les voy a prestar, pero hasta cierta cantidad por día. Esa tasa de interés, entonces, es la que permite fijarse como referencia para prestarle a los bancos sus desbalances diarios que puedan tener en sus operaciones de crédito y de ahorro. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacen los bancos? Que si llegan a tener, por ejemplo, el problema de que el general Pólvora no se presentó a pagar en el día de hoy límite su crédito hipotecario y el banco ya contaba con esa feria, ¿verdad? Con esa plata para que iba a venir a pagar el general, pues ya no pagó y pues eso no le interesa al que vino a ahorrar. Él dice, yo vengo a retirar mi dinero y así le hayan prestado al general Pólvora o Angie, yo necesito mi dinero. Y entonces el banco lo que hace es que si no tiene dinero, pues lo que hace es que tiene que conseguirlo con el Banco de México o con sus partners, con sus socios de mercado. Por eso es que esa tasa de interés es una tasa de interés interbancaria, para que a partir de esa tasa, que hoy es de 6.5%, que empezará a operar el día de mañana, sea una referencia para que se empiecen a prestar entre los bancos. A partir de 6.5, ¿por qué? ¿Cuál es la más barata? 6.5, pues siempre y cuando la consigan con el Banco de México, pero como dije, el Banco de México tiene una cantidad limitada para prestarles. Entonces, si yo le pido a Banamex, le pido a Bancomer, no me va a prestar al 6.5, me va a prestar al 6.54, 6.53, dependiendo a cómo sea la pedrada. Por eso esa decisión de tasa de interés es tan importante para la economía, porque establece un referente no solamente a lo que denominamos operaciones activas, que son las de crédito, ¿de acuerdo? O las operaciones pasivas, que son las tasas de interés que se pagan a los depósitos, a los ahorros. Entonces, cuando se modifica esa tasa de interés por parte del Banco de México, incide, número uno, en las negociaciones entre bancos para prestarse dinero. Número dos, en el mercado de tasas de interés de ahorro. ¿Para quiénes? Para los depositantes como usted o como yo, ¿de acuerdo? Y también incide en las tasas de interés para empresas y para particulares, en créditos del que usted me diga, crédito prendario, crédito de avío, crédito refaccionario o quirografarios, el que usted me diga, es una referencia. Por esa razón, es que usted, si revisa el contrato de su tarjeta de crédito, va usted a ver ahí que usted está obligado a pagar una TIE más tantos puntos porcentuales. Esa tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es la TIE, la determina el Banco de México todos los días. ¿Para qué? Para que se convierta en una base de cálculo de los intereses que usted habrá de pagar por los créditos que usted contrate como persona o como empresa. Por eso es tan importante el movimiento de esta tasa. Nada más usted imagínese, si se eleva esa tasa base de referencia para la negociación de un crédito y se encarece como se está encareciendo ahorita, pues usted ya lo piensa dos veces para pedir prestado. Por eso es que el movimiento en esta tasa, cuando se eleva, inhibe el consumo, tanto de personas, como usted y como yo, nuestras tarjetas de crédito, porque nos damos cuenta que vamos a pagar más de intereses, como también de las empresas. Y entonces las empresas inhiben también su demanda de dinero y es muy posible que con ello pues también inhiban o desalienten un poco aquello en lo que pensaban crecer
de pedir crédito para crecer. Por esas razones que se dice que este tipo de política monetaria que incrementa las tasas de interés es restrictiva. ¿Restrictiva de qué? De la demanda de dinero. Y con ello, pues también, al demandar menos dinero, pues restringe el consumo de usted y yo, restringe el consumo de las empresas y baja el ritmo de actividad económica. Por eso aquellos que se oponen, ¿verdad?, miembros de las juntas de gobierno de los bancos centrales a que suba la tasa, justifican diciendo que no, pero es que lo que va a hacer es inhibir el crecimiento económico. No, eso está mal. Y por eso es que se generan también estos votos de parte de ellos. Pero hay otros que dicen, no, es que si no detenemos o inhibimos la demanda de dinero, entonces la gente va a tener más dinero en el bolsillo y va a seguir comprando televisores, computadoras, prendas de vestir, entradas a restaurante y todo a crédito, y las empresas van a seguir pidiendo más crédito, y entonces hay más dinero demandando bienes en la economía, y entonces quienes venden esos bienes en la economía, pues los pueden encarecer. Y entonces eso es lo que se traduce al final de cuentas en inflación. Por esa razón, entonces es muy importante de las diversas decisiones que toma un banco central, ¿de acuerdo?, tener la credibilidad para poder establecer eso, la tasa de interés. Entonces, ya que puse todo esto en contexto, me parece que ya podría yo entrar después de 22 minutos, disculpen, a lo que hoy significó pues esta intromisión de Andrés Manuel en decisiones de política monetaria. Ahí les voy. El Banco de México tiene un calendario que hace público siempre al principio de cada año, donde nos dice anuncios de decisiones de política monetaria. Y entonces esas fechas son muy importantes para el mercado cambiario, para el mercado financiero, que incluye bolsas, mercados de todo tipo, deuda corporativa. Es muy importante conocer esa fecha. ¿Por qué? Porque el Banco de México hace lo que se denomina un anuncio de política monetaria en materia de tasa de interés. Y además, ese anuncio que hace nuestro Banco Central de decisión de política monetaria en tasa de interés, lo hace diciendo qué está viendo en la economía internacional, qué está viendo en la economía nacional, y al final de cuentas dice, de los 5 miembros de esta Junta de Gobierno, ¿de acuerdo? Como ocurrió, por ejemplo, el día de ayer, ahorita les voy a decir por qué fue ayer, ¿de acuerdo? Dice, tomó la decisión de incrementar la tasa de interés en 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual, y moverla de 6 a 6.5, ¿sí? Normalmente el anuncio lo hace a la 1 de la tarde, como ya ocurrió, pero entra en vigencia hasta el día siguiente. Es decir, mañana 25 de marzo ya entra en vigencia esta tasa del 6.5. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este calendario que da a conocer el Banco de México? ¿De acuerdo? Pues que uno como mortal sabe que ese día en la mañana se van a reunir presencialmente, en vivo, se van a reunir, van a revisar toda la información que pueden acopiar para tomar esta decisión de mover la tasa. Pero eso es lo que dice siempre en sus minutas. Se reunió la Junta de Gobierno y tomó esta decisión. Y ahí va. Ustedes suponer que solamente en esa reunión se reúnen estos 5 notables. Pues no. En esa reunión de los 5 notables se le permite la presencia con oído, con voz, pero no con voto, para tomar la decisión, de acuerdo al artículo 45 de la Ley del Banco de México, se invita, y es obligación de ley, al secretario y al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quienes podrán asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno, para la cual serán previamente convocados, dándoles a conocer el orden del día correspondiente. Dichos funcionarios, estos de Hacienda, podrán convocar a una reunión de la Junta de Gobierno y proponer asuntos a ser tratadas en ella. Pero repito, ¿por qué tienen que estar presentes? Pues porque a final de cuentas son representantes de lo que se denomina la política fiscal. Y quien se reúne ahí, los 5 notables, son la política monetaria. Entonces conviene escucharlos, ¿de acuerdo? Y que también ellos escuchen cuál es el análisis justamente de gran contexto que está haciendo la Junta de Gobierno del Banco de México, e incluso hay alusiones a la política fiscal.
muchas de las minutas que ustedes puedan revisar, van a darse cuenta que esta Junta de Gobierno en algunas ocasiones, algunos miembros no han tenido pelos en la lengua para decir, la política fiscal en México se está equivocando, hay un relajamiento en el gasto, se está sobreendeudando, etcétera. Comentarios que se hacen ahí. Y al buen entendedor, pocas palabras. Si está sentado allí el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda, pues toman nota y podrán no justificarse. No son para eso esas sesiones, sino podrán obviamente tomar nota y en su momento justificar también la política fiscal fuera de la sesión. Entonces, repito, esto es muy importante porque en este artículo 45, les repito, se permite la presencia de ellos, pero sin voto a las sesiones. ¿Pero qué quiere decir estar presente en las sesiones? Pues estar enterado de todo, de la postura de cada miembro de la Junta de Gobierno, de cada uno de los subgobernadores y de la gobernadora, en este caso que tiene nuestro Banco Central, para tomar la decisión en materia de política monetaria. Pero hay otra cosa muy importante en este artículo 45. Después de nombrar a los secretarios de Hacienda y subsecretario, quienes asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas. Caramba, o sea, si está aquí escrito, pues yo me salgo de la sesión y guardo confidencialidad, ¿de acuerdo? Hasta que la Junta de Gobierno no publique la toma de decisión que se hizo en tasa de interés. Esto es muy importante. Por esa razón es que hoy en esta red social, en Twitter, yo les compartí, y esto no se ha dado a conocer ni se ha corroborado por nadie, pero cuando uno va atando cabos y una línea del tiempo, tú dices, a ver, hoy se lleva a cabo la Convención Nacional Bancaria en Acapulco y está anunciado a las 5 de la tarde que esté presente el presidente de la República, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja. A ver, tienen que estar a las 5 de la tarde allá. A ver, si terminan a la 1 de la tarde su reunión, ¿les alcanzará el tiempo para llegar a Acapulco? Pues quién sabe, a lo mejor ya tenían sus vuelos, no sé si desde Santa Lucía o desde el aeropuerto de la Ciudad de México, para irse a Acapulco. Seguramente, y eso especulamos su servidor y dos amigos periodistas que están dedicados a esta fuente, que se convocaron a reunirse el día de ayer en la tarde. Gran equivocación del Banco de México, no haber dado a conocer que se adelantaba la reunión de ellos ayer en la tarde. Repito, es una especulación, una hipótesis mía, pero viendo la línea del tiempo y viendo en dónde estuvieron, dónde están hoy, ¿de acuerdo? No me queda otra más que especular que se tuvieron que haber reunido ayer. Y ayer en la tarde, obviamente, estuvieron los 5, ¿de acuerdo? Y estuvieron el secretario de Hacienda y el subsecretario. ¿Qué pudo haber sucedido? Varias cosas. Entre ellas, ¿de acuerdo? Pues que la Junta, aparte de haberse celebrado el día de ayer, entonces salieron de ahí de esa Junta, Rogelio Martínez de la O y el subsecretario Gabriel Llorio, esa es mi primera hipótesis, que salieron de ahí y de inmediato se lo comunicaron a su jefe. Oye, ¿qué crees que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5? Primera indiscreción y falta de confidencialidad. Pero son tan miedosos, ¿verdad? Son tan temerosos de llevarle la contra al demagogo, que seguramente no le advirtieron, ¿sabe qué? Nada más que esto lo va a anunciar el Banco de México hasta mañana, como siempre lo ha hecho en todos estos años, a la 1 de la tarde, aproximadamente. No se lo dijeron. Omitieron decirle eso, o sí se lo dijeron y el otro le valió. Y en su incontinencia verbal, hoy por la mañana dice, ayer el Banco de México tomó la decisión de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5. Ah, cabrón. A ver, ¿cómo que ayer ya eres pitonizo o de plano leíste mal las síntesis informativas que dicen que el consenso de los analistas y los mercados apuntan a incrementar en 50 puntos base la tasa de interés hoy? Porque también pudo haber sido eso, pero ya no, eso, ya con lo que dijo incluso hoy en la tarde, que dijo, me disculpo públicamente con la gobernadora, no, es tan ignorante, perdón que se los diga, es tan ignorante que dice, me disculpo con la presidenta, no, con la gobernadora del Banco de México y con los vicegobernadores. ¿Cuáles vicegobernadores? Son subgobernadores, señor. Bueno,
por haber dado a conocer hoy en la mañana que la tasa de interés se movía de 6 a 6.5, pero es información que me pasaron anoche. Puta, pues todavía más, cabrón. Sí, Así lo dijo, ahí está grabado, ¿qué por sí información dijo? que me pasaron anoche. Oye, me cabrón, o sea, perdón, es por el francés, pero entonces esto confirma que sí se reunieron ayer y que anoche, saliendo de esa junta, fueron estos dos y se lo dijeron. No con eso quiero disculpar a la Junta de Gobierno y particularmente a Victoria Ceja, quien todavía está en proceso de ganarse la credibilidad. Pero si ustedes me dicen, oye, pudo haber sido Gerardo Esquivel, pudo haber sido Victoria Rodríguez Ceja, que le hayan llamado al presidente y le hayan adelantado la decisión que tomaron ayer por la tarde o la que iban a tomar supuestamente hoy, Oye, no. no, yo le daría un muy bajo porcentaje a ello. Yo especulo, y esa es mi segunda hipótesis, que fueron Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Llorio quienes salieron de esa junta y se lo dijeron al incontinente verbal de Andrés Manuel. Ahora sí, las consecuencias. Pues las consecuencias, ¿cuáles son, chato? Pues que hoy tuvieron todo el día, para tomar posiciones, ¿verdad? Se dice así, posiciones activas o pasivas en las sociedades de inversión, en las direcciones corporativas financieras, en los portafolios de inversión, en los mercados cambiarios con divisas. Tuvieron todo el día para divertirse, ¿verdad? Bueno, hasta la 1 de la tarde, que se confirmó el movimiento a 6.5, pero tuvieron todo este tiempo para poder lo que quisieron o lo que pudieron hacer en los mercados, todos estos. Aunque empiece mañana a regir esta tasa del 6.5, pues ya cuando el Banco México lo da el anuncio a la 1 de la tarde, pues ya como que no les das tiempo, ¿no? A hacer mucho, porque todavía están especulando de que no, a lo mejor sí son 50 puntos, son 25, a lo mejor son 75, todo eso les va tomando diferentes posiciones en los mercados, pero hoy, desde las 9 de la mañana, terminando la patrañera, se dieron gusto entonces todos estos. Esto entonces afecta la autonomía del Banco de México. Sí, sí la afecta, porque también el artículo 43 de la propia ley del Banco de México dice que el gobernador y los subgobernadores deberán abstenerse de participar, entre otras cosas, en actos públicos partidistas. Pero son causas, ahí va, son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno. La fracción quinta dice, utilizar en beneficio propio o de terceros, y en esos terceros pues, puede estar justamente lo que yo acabo de mencionar, los actores del mercado, incluso el propio actor del mercado es el gobierno, porque tiene un montón de dinero en deuda, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización de la propia Junta de Gobierno. Es decir, que si la gobernadora o alguno de los 4 subgobernadores también le compartió, no se puede decir que se la compartió a Rogelio Ramírez y a Gabriel Llorio, porque ahí estaban ellos, pero si alguno de ellos 5 le compartió esta información al presidente para decirle, y mañana nos vemos en Acapulco, debe ser removido inmediatamente de su puesto. Inmediatamente, de acuerdo a este artículo 43 de la ley del Banco de México. Entonces, si es un atentado contra la autonomía, sí lo es. ¿Por qué? Porque le resta credibilidad. Número 1, a una junta de gobierno que se supone se reúne en tiempo y forma. Número 2, a que la confidencialidad de información privilegiada que afecta a los mercados, es decir, esta estabilidad del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos, pues aquí se los acabo de leer a ustedes, es información confidencial. Para eso está nuestro Banco de México en su autonomía. Entonces, un desliz, por si aquí me escuchan algunos lovers, pero con un acto de incontinencia verbal del demagogo, ¿de acuerdo? Lo que hizo justamente fue expuso la autonomía del Banco de México, es decir, me dijeron anoche, ¿quién eres tú para que te vengan y te compartan información antes de que lo conozca el mercado como está establecido en la ley orgánica del Banco de México? Entonces esto lo que hace ver es de que se filtra la información, ¿de acuerdo? Se le hace saber antes al gobierno,
¿de acuerdo? Porque el gobierno es uno de los participantes del mercado, repito, con un montón, por aquí tengo el dato que me compartió mi amigo Carlos López Jones, entre otras cosas, con 7.8 billones de deuda interna, 7.8 billones de deuda interna, que se ven afectados cuando aumenta la tasa de interés en intereses que hay que pagar por esa deuda. Entonces, pues obviamente, sí le afecta a la política fiscal al gobierno, sí le afecta que se aumente la tasa de interés, pues sí, porque hay que pagar más miles de millones de pesos en intereses de deuda. ¿De acuerdo? Nada más una estimación que hice con las cifras que me compartió mi amigo, hice nada más una estimación para un solo mes, serían 32.354 millones de pesos, perdón, para un año. 32, para lo que resta del año, 32.354 millones de pesos más en intereses solamente por este movimiento que hubo el día de hoy, de aquí a fin de año. Entonces, pues obviamente, pues esta información le interesa al demagogo porque sabe que es un pellizco al presupuesto del gobierno que no va a poder destinar para sus caprichos. Por eso es que que se encabrita, ¿verdad? Que se enoja cuando aumenta la tasa de interés del Banco de México. Y luego todavía tiene la desfachatez como pseudoeconomista, ¿de acuerdo? De decir, cuando llegamos nosotros al gobierno, bajamos la tasa, así lo dijo, con ese artículo y con ese calificativo, ahí está grabado, bajamos la tasa de interés del 8% al 4%. ¿Bajamos, Kimosabi? Entonces no es autónomo el Banco de México. Tú tuviste que ver también entonces las decisiones de la anterior Junta de Gobierno presidida por Alejandro Díaz de León o a través de algunos gobernadores que has nombrado. Sí, utiliza malas palabras porque es un ignorante. ¿De acuerdo? O hay quien me dice, no, Ray, lo hace a propósito. Pues yo no sé si lo haga a propósito, para mí, porque primero cuenta su ignorancia, y con su ignorancia le hace un daño terrible. Así que, pues me parece que ya me tomé justamente el tiempo que me habían fijado para poder abrir esto al análisis, al debate, pero lo que yo sí les quiero compartir es que estoy sumamente preocupado porque esto debilita la credibilidad de la Junta de Gobierno del Banco de México en razón de que la información se filtra. Así como se filtró otro tipo de información, ¿verdad? Que ya saben ustedes en diferentes círculos políticos de Andrés Manuel, pero el filtrar información de este tipo, pues les repito, puede confirmar, número uno, que a quién caramba se le ocurre reunirse un día antes sin avisar de su sesión de Junta de Gobierno del Banco de México, que repito, por haber revisado la línea del tiempo, es lo más seguro, aunque el comunicado de hoy del Banco de México dice, habiendo estado reunidos toda la Junta, el día de hoy, 24 de marzo, no es cierto, no se reunieron hoy, se reunieron ayer. Entonces, pues eso expone, y la verdad es de que esto sí afecta pues esta credibilidad de nuestro Banco Central. Ojalá ya haya sido la primera y única vez. Y aquí yo quisiera decirles que si no fue la Junta de Gobierno, que yo le otorgo el beneficio de la duda, la Junta de Gobierno debería de empezar a perderle la confianza a Ramírez de la O y a Gabriel Llorio. La próxima vez que estén sentados allí, en la próxima decisión de política monetaria, debieran hacérselo saber. Y si no el propio banco, para lavarse la cara, debería de decir que ellos no fueron, ¿verdad? Los que filtraron la información, sino fueron estos dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda.